Hemos estado estudiando las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? En Nehemías estamos viendo las 12 puertas de la Jerusalén antigua, física, y estamos hablando ahorita de las 12 puertas. Y vimos que en cada una de las puertas teníamos algo que aprender. ¿Se acuerdan? La primera era la primera puerta, que teníamos que reinar y gobernar sobre la palabra, y eso no se refería a que estamos sobre la palabra, sino que dejáramos que la palabra empezara a crecer en nuestras vidas. Luego tenemos que gobernar y reinar sobre el mal, lo vimos la semana pasada, y hoy vamos sobre la tercera, que tenemos que reinar o gobernar sobre la vergüenza. Amén, sobre la vergüenza. Y necesito que sí estemos muy atentos porque, ojo importante, la vergüenza, ¿sí?, no se trata de algo espiritual, es algo físico. Y la vergüenza nos impide hacer la voluntad del Señor en muchas ocasiones. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok, aquí hay un principio, ¿se acuerdan del principio anterior? Entonces vamos en la tercera puerta. ¿Se acuerdan cómo estaban las puertas, verdad? Sí, cortimos. Ajá, voy a hacerlo más o menos así, Estamos hablando del lado del oriente, ¿sí? Y veíamos que estaba la construcción de esta manera. Y teníamos 1, 2, 3 puertas. Y en cada uno de sus lados, ¿sí?, tenía 3 puertas. ¿Se acuerdan? El oriente, ¿sí?, que estamos hablando de la parte de abajo. Estaba la tribu, ¿se acuerdan? Una de las tribus que se acuerdan del oriente. De Judá, pues ahí las encontramos, ¿verdad? Ahí las tenemos. Tenemos ahí varias de esas tribus, estaban colocadas en cada una de esas puertas. Son 12 puertas y ya hemos aprendido que el número 12 significa gobierno. Ok, la primera la vimos aquí vimos la primera, la semana antepasada. La segunda la vimos la semana pasada, que es la del mal, sobre la palabra, el mal, y hoy vamos a ver sobre la vergüenza, que es la tercera puerta. En esta encontramos un principio, y el principio es el principio del crecimiento. ¿Recuerdan del principio del anterior? Ok, entonces para que más o menos lo estemos ubicando, eso ya lo habíamos visto. Si alguien se siente incómodo y no puede ver aquí, puedes moverte, y con toda la confianza, no hay ningún problema, gloria a Dios, también tenemos espacio. Ok, bueno, vamos viendo algo interesante. Entonces tiene que ver con la vergüenza. El principio que estamos viendo aquí es el principio del crecimiento, ¿ok? Para poder crecer, iglesia, tenemos que quitarnos la vergüenza. Ahora, vamos a ver el crecimiento. Acompáñame al libro de Mateo. Vamos a Mateo 7, por favor. Mateo 7. Antes de que empecemos a ver lo de la parábola. Mateo 7, 24 al 27. Amén. Mateo 7, 24 al 27. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es un hombre prudente, un hombre sabio. Descendió lluvia y vinieron ríos. ¿Se acuerdan que hemos visto los ríos? Hay 2 tipos de ríos, ¿se acuerdan? Sí. Los que vimos el viernes y estudiamos, el que encontramos que era el río que trae aguas de bendición y otro que trae aguas de maldición. Y vemos aquí, si vienen los ríos, ¿qué ríos serán? ¿De bendición? Vienen ríos del enemigo. ¿Se acuerdan de la mujer, cómo arrojó de su boca el dragón y la serpiente arrojaron agua para que se desviara? Y en el cuerpo de Cristo el enemigo sigue aventando agua y muchos están cayendo en esas aguas de engaño. Y dice aquí: pero cualquiera que oye esta palabra y no las hace, me queda aquí. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye esas palabras, ¿y qué? ¿Qué está hablando ahí? Que para poder crecer hay 2 principios o 2 líneas. Una es oír y otra es ponerlas en práctica. Si no las ponemos en práctica, se convierten en teorías. Y déjame decirte el problema de las teorías. Cuando tú y yo tenemos teorías,
dice aquí que viene el viento, ¿sí? Así un poquito atrás dice, y soplarán vientos. Los vientos son doctrinas, y hay muchísimas doctrinas, y van a venir esos vientos, pero si tú tienes nada más la palabra como un viento, va a llegar otro viento y te la va a quitar. Eso está pasando ahorita, pero muy, muy fuerte, ¿sí? Llegan vientos de otro lado, en donde te dicen que esto pasó y que Jesús no está y que Jesús ya vino y como tú no tienes, estás parado sobre la roca y nada más fue teoría porque no la pusiste en práctica, entonces ¿qué pasa? Que llega alguien más y te mueve. Entonces encontramos con que me voy porque aquí no es esto, Jesús no vino, y me voy a otro lado porque no estamos leyendo la Escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces tenemos que aprender, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Digo, le dice por aquí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ¿qué? Ríos, y soplaron ¿qué? Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y hasta ahí me quedé, hasta el 27. Ok, fíjense bien. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Queremos crecer, iglesia? Ok, fíjense bien, Para crecer necesitamos, número 1, primero. Número 2. El número 1 es este. Y muchos queremos el número 2 antes del 1. ¿Quieres crecer? Ahorita vamos a ver eso. Necesitamos crecer para abajo primero. Hay cosas que nosotros vamos creciendo y nadie las ve, pero estoy haciendo raíz. Si tú ves a un árbol ¿para dónde crece primero? Para abajo. Y una vez que crece para abajo y agarra fuerza, imagínate, nomás vamos el día de hoy aquí entra la parábola, ¿sí? De la mostaza, de la semilla de mostaza, va a entrar en este apartado. Imagínate la semilla de mostaza, dice la palabra que es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, ¡bum!, es un árbol enorme. Pero para ser árbol enorme, primero la semilla tuvo que crecer ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y qué es a crecer hacia abajo? Es humillarnos ante Cristo Jesús, para que el que vaya a levantarse sea Él, no yo. El mundo no le gusta esta teoría o este principio. ¿Por qué? Porque en el mundo queremos nosotros sobresalir, aunque no tenga raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con el mundo actual y jóvenes y no tan jóvenes en la iglesia? Que si nomás tenemos teoría para sobresalir afuera, cuando llega algo lo que hacemos es nos acomodamos en lo que está. Ahorita sí creo, ahorita no creo. Ahora creo esto, ahora creo aquello. ¿Por qué? Porque me estoy acomodando conforme a cómo van las corrientes de este mundo. Y cuando nosotros creemos en la palabra, nos tenemos que poner en un solo lugar. Importante. ¿Sobre qué tenemos que reinar en este punto, en esta puerta? Y no van a decir que no, yo sé que no van a decir que no. ¿Cuánto nos hemos avergonzado de ser lo que somos en Cristo Jesús? Fíjense bien, en cierto grado y en cierto momento nos podemos avergonzar. Y a lo mejor decimos, yo no me avergüenzo, yo voy hasta los pies de Cristo, sí, pero hay momentos en los que tenemos cierta pena por decir y hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque se van a burlar de ti. Pues, bueno, o sea, sí. Sí te da pena, pero te da pena cuando el Señor quiere exhortar al hermano. Ajá. Y tú te da pena decirle lo que el Señor te está revelando. Bueno, pero eso no es una pena hacia ti, es una pena hacia la circunstancia de las personas que no están escuchando. Pero tú te da pena. Sí, pero ahora sí vamos a decirlo como dicen popularmente, es una pena ajena. Y la pena que estamos hablando de la vergüenza que me da es vergüenza hacia mí, que porque me van a ofender. ¿Cuánto les da a que sepan que soy cristiano? Ay, no, que no sepan. Es más, le fui a compartir a un hermano y ese hermano empezó a burlarse de mí. O sea, una persona le fui a compartir, esa persona se empezó a burlar de mí, la hizo extensivo y todo el mundo se está burlando de mí en el trabajo, en la escuela, en donde te encuentres. Y luego tú dices, primera y última vez que yo le comparto del evangelio a alguien. Esa es vergüenza. Cuando la vergüenza tendrían que tenerla todos los que no conocen a Cristo Jesús. Tú y yo no tendríamos que tener vergüenza. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es dónde están puestos nuestros pies. ¿En la arena o en la roca? Porque si yo sigo teniendo pena por compartir el evangelio y que sepa que soy cristiano, ¿sí? Entonces significa que mis pies los estoy construyendo sobre la arena.
Y van a venir teorías, principios y todo lo demás y nos van a mover. Por eso les digo que no el hecho de que estemos aquí significa que somos realmente cristianos. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante de eso. Vamos a Santiago 1, por favor. El libro de Santiago, que ya no lo sabemos, ¿verdad? Ya lo estudiamos también. Santiago 1:22. Y dice, ¿no ves que la fe... ¿Estás de acuerdo? Santiago, perdón, me fue el 2, sí, cierto, perdónenme. Santiago 1, ¿verdad? Yo estaba leyendo el 2. Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Al 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es bienaventurado? Es feliz, es pleno en lo que hace. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a ser felices en lo que hacemos. Yo soy pleno en lo que hago. ¿Sí? Y las personas se pueden enterar y mi familia se va a poner, mis amigos se van a poner cuando sepan que soy cristiano. ¿Y cuál es el problema? ¿De quién estamos buscando el agrado? ¿Del Señor o de las personas? Ahora déjame decirte algo. Sí, ahorita lo vamos a ver. El Señor es el ejemplo que tenemos que seguir, ¿cierto? Jesús es nuestro ejemplo. Y Él fue avergonzado. Pero no le importó, porque gracias a que Él no le importó, tú y yo estamos aquí ahora. Y podemos alabar el nombre del Señor. Amén. Ok, bueno, entonces empezamos. Vámonos a Mateo 13, por favor. Ahí vamos a encontrar algo que ya estudiamos antes también. Mateo 13. Y le hemos leído muchas veces. Mateo 13:31, por favor. Mateo 13 ya sabemos que va a hablar de las parábolas, ¿verdad? 13:31 y 32. Y dice esta preciosa parábola. Dice, otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos, ¿sí?, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ¿qué? Es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en las ramas. Ok, entonces acompáñame a Salmo. Salmo 1, por favor. Grano de mostaza. Ok. Dice la palabra que tengamos mucho cuidado porque cuando tú y yo nos afrentamos o nos avergonzamos de Él, dice, y te lo voy a mencionar más, en Lucas 9:26, dice que Él se avergonzará de nosotros. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, ¿cuántos a nuestro alrededor tenemos personas que tienen necesidad de Cristo Jesús? Todos tendríamos que levantar la mano, porque todos tenemos personas a nuestro alrededor que necesitan conocer de la salvación. ¿Cuántos hemos encontrado la paz en Cristo Jesús con lo que hemos conocido? ¿Cuántas personas a tu alrededor has visto que han perdido la paz? ¿A cuántas has ido tú a compartirles de esa paz que el Señor da? No porque se va a burlar, no porque es de esta creencia y a mí, ¿qué tiene que ver conmigo? Si el Señor te está mandando, Él se encargará. Ahora, ¿qué prefieres? Decirle, no le voy a decir porque me da vergüenza, no le voy a decir porque ellos creen en otras cosas. ¿Quién sabrá más? ¿El Señor que te lo pone en tu corazón para ir a compartir o nosotros? Y muchas de esas veces es vergüenza. Nos da vergüencita ir a hablar y que los demás... Ahora, todo el salón, los alumnos aquí, todo el salón me va a echar carreta, como dicen, ¿verdad? Pregunto yo, el precio que el Señor pagó por ti, por mí, de ser todavía, no nomás crucificado, sino todo lo que se burlaron antes de llegar a la crucifixión, ¿sería vergonzoso? Le escupieron en la cara. Ahora, tenemos que entender algo y no toda la iglesia entiende esto, pero nosotros venimos a caminar el camino crucificado de Cristo Jesús.
No nada más el camino glorificado de Cristo Jesús, porque para que Cristo Jesús esté a la diestra del Padre es porque tuvo que primero caminar el camino crucificado. Y a veces nosotros nos enseñan como cristianos que nosotros tenemos que recibir nada más el camino exaltado, la provisión, no nos falte nada, yo me congrego. Sí, pero ¿y cuando estamos en el camino crucificado, qué ocurre? Ahora, ¿se acuerdan cuando nos bautizamos, verdad? Sí, espero que no haya sido simple formalismo, pero el bautismo, ¿qué significa? Muerte y resurrección en Cristo. ¿Qué significa? Que entonces los caminos que camina el Señor yo tengo que caminarlos también, porque ya no soy yo, soy como Él, y si quiero llegar a donde Él llegó, tengo que caminar por donde Él caminó. Pero ¿a cuánto nos gustan esas huellas que dejan? A nosotros, a muchos nos va a gustar, yo creo que a la mayoría, las huellas que deja el Señor en el camino exaltado. ¿A poco no? Provisión abundante, familia unida, ¿sí? Familia que todos van a la iglesia y creen en el Señor. ¿Qué más? Algo más que tú me digas en el camino exaltado. Ministerio próspero. ¿Qué más? Trabajo, súper increíble, en donde todos te reconocen tu trabajo. Esas son las huellas y el camino exaltado. Y esas huellas sí nos gusta caminarlas. Pero ¿qué tal cuando el Señor nos manda por los caminos y pone las huellas en el camino humillado? Esas no las queremos. Y ahí es cuando tenemos el problema que no vamos a crecer. Vamos a ser siempre semillas. Amén. Y podemos conocer hermanos que llevan 15, 20 años en esto de conocer a Cristo y siguen siendo semillas. ¿Vamos bien? Ok, entonces el Señor va a retar este año. Estamos casi cerrando el año y vienen retos. Y vamos a ver quiénes estamos dispuestos y quiénes no. Entonces, nos está exhortando y nos está preparando, iglesia, para dejar de tener vergüenza. Vergüenza deberíamos de tener cuando hacemos las cosas incorrectas. Y ahí no nos da vergüenza. Y cuando hacemos las cosas correctas, nos da vergüenza por lo que los demás nos califican. Y ahorita vamos a ver eso, que es muy interesante. Vamos a 1 de Tesalonicenses. Pónganle un dedito ahí en el Salmo, porque ahorita lo vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, Salmo 1 primero. Salmo 1.1. Ya que estoy ahí, para que no muevan. Ahorita lo voy a seguir utilizando, pero el Salmo 1 lo vamos a usar el día de hoy. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón, ¿qué? Que no estuvo en consejo de malos, ni estando en camino de pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores, ni qué. Bienaventurado aquellos que podemos entender este principio. Felices aquellos que no andamos en esos caminos, que decidimos caminar otros caminos, porque cuando el Señor llega a nosotros, nos saca del camino para caminar otros caminos. ¿Sí? Y ahorita voy a desglosar eso, ahorita voy a ir empezando a abrir porque voy a terminar todo Salmo 1. Sí. Pues el que no anduvo, nosotros sí anduvimos. Sí, y andamos. Bueno, ya no. Ahorita vamos a ver que todavía en ciertos momentos andamos todavía, aún conociendo la palabra, todavía andamos. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a 1 de Tesalonicenses. Es que a veces nos podemos creer nosotros que nosotros ya salimos de ahí, pero a veces el Señor nos muestra que todavía hay cosas que... Y déjame decirte que vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir trabajando, y hasta que venga el Señor nos vamos a dar cuenta que hasta que Él venga y nos limpie completamente y estemos en su presencia es cuando podremos decir: ya estoy completamente limpio. Mientras vivamos en esta carne, iglesia, vamos a tener el problema de que podemos estar cayendo. Ok, 1 de Tesalonicenses 4:8. Ahora hay algo interesante. Dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, iglesia, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si yo vengo el día de hoy y te estoy compartiendo del Evangelio, te estoy compartiendo la palabra, y tú decides desechar esta palabra y no tomarla, a veces nos sentimos mal porque tú quisieras que toda la iglesia lo comprendiera. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando nosotros desechamos la palabra, desechamos al Señor. No me estás desechando a mí. Si yo voy y lo comparto a alguien del Evangelio, tú y yo tenemos que ir con la idea de que si Él dice que no, no me estás negando a mí. Y tenemos por ahí la instrucción de que cuando lo negamos, dice que esas personas, que ahorita lo vamos a ver, que cuando lo negamos va a ser peor el juicio que con Sodoma y Gomorra. Entonces yo pregunto, cuando el Señor te dice en el camión, compártele al que está a un lado, no le compartimos y se va. A mí me ha pasado, hace mucho tiempo, recién que el Señor vino a mi vida, ¿a poco no hay un fuego increíble en nuestros corazones? Los que estamos hablando de que estamos
dispuestos a ser transformados. Y en esa ocasión iba en el camión, mis papás vivían en Nayarit, iba para allá, y cuando iba para allá, estaba una persona a un lado, y me dice: Señor, compártele. Ahora, para César Gómez es muy difícil empezar o iniciar una plática. Mi esposa me conoce. Muy difícil. Ya iniciándola y encontrando, porque no sé si la persona quiere hablar, no quiere hablar. Eso es vergüenza. Le digo: hola, ¿cómo estás? Hola. Uy, yo mejor no le hablo. ¿Sí o no? Pero por lo menos yo lo intenté. Por lo menos hice la instrucción, la recibí y la ejecuté. Si la persona no quiere, pero a veces es más triste cuando nosotros creemos que lo que tenemos y el Señor nos ha dado tiene menos valor que lo que el mundo está ofreciendo. Y mucho cristiano así está. Siente que yo le ofrecerle a una persona, ¿sí?, a Cristo Jesús, y congregarse es de sacarlo del mundo. Entonces, como ya no va a estar haciendo las cosas del mundo, estoy rebajando a esa persona a que sea cristiano, cuando es al revés. El Señor Jesús está acá, el mundo está aquí. Yo me tengo que rebajar a compartirle a esta persona. Si le comparto a esta persona y acepta, gloria a Dios por ello, y Él se levantará. Pero si esta persona no acepta, ¿quién es el que está perdiendo? ¿Yo o Él? ¿Y por qué no sentimos que perdemos nosotros? ¿O no ha sentido eso? Ay, es que a lo mejor no compartí como debía de ser, no le dije lo que tenía que ser. Tú vas a soltar lo que tengas que soltar si tienes comunión con el Señor, y vas a hablarle a cada persona de una manera distinta. Ok, entonces, fíjate bien qué interesante. Gracias al rechazo, gracias a que los judíos rechazaron el evangelio que el Señor traía para ellos, ¿sí?, tú y yo podemos estar aquí. Rechazaron lo que el Señor les estaba hablando por medio de la palabra. Y gracias a ello tú y yo estamos aquí, lo vemos en Hechos. Cuando se acaban de Bernabé y Saulo, fueron y compartieron. Y cuando le dijeron: ve y comparte, ¿sí?, ¿qué ocurrió? No quisieron recibirle. Vamos a Hechos, por favor. Acá ahorita regresamos a Romanos, a Salmos. Hechos, por favor, 13:46. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿con qué? ¿Qué es con denuedo? Emocionados. Hechos 13:46. ¿Cuántos hablamos del evangelio con denuedo? ¿Cuántos te emocionas con la palabra? Si no lo haces, tenemos que aprender a emocionarnos con denuedo. Y dice entonces, diciendo: vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no, ¿qué dice? Y no os juzguéis digno de la vida eterna, he aquí, y bendito el nombre del Señor, que gracias a eso tú y yo podemos recibir, porque nosotros somos los gentiles. Y estamos recibiendo la enseñanza del Señor, y estamos recibiendo inclusive enseñanza que aún los fariseos, que eran conocedores de la palabra, pueden desconocer. Somos bendecidos, ¿verdad? Ahí mismo en Hechos 18, Hechos 18:6, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Subrayen limpio, porque si va a ir limpio, ¿sí? Fíjate lo que tenemos que hacer. Vámonos por favor a Mateo. Ahorita lo voy a tener de un lado a otro. Ahorita vamos a empezar quiero darte las bases y ahorita empezamos. Mateo 10. Mateo 10, 14, por favor. 10, 14 y 15. ¿Sí? ¿Qué dice? Ya lo leímos ahorita. Si alguno, ¿qué dice? Adelante, fuerte. Si alguno no recibe ni oye, si alguno no os recibiere, nuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debemos de hacer? Sacudirnos. ¿Qué nos sacudimos? Los pies. ¿Qué nos vamos a sacudir de los pies? El polvo del rechazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Aprendieron del Señor, se sacudían los pies y se iban limpios. ¿Qué es sacudirme los pies del rechazo, del polvo del rechazo? Es que tú y yo nos podemos quedar
lastimados por lo que el hermano dijo, porque el hermano no aceptó, porque el hermano habló un montón de cosas y me quedo lastimado. Y el polvo de rechazo es me sacudo y continúo. Y voy a seguir hablando del evangelio. Amén. Entonces, eso es lo que nos está hablando. Si te acuerdas, ¿a quién le pidieron que se sacudiera el polvo, que se quitara el calzado? A Moisés y a Josué. Son a los dos que les pidieron que se quitaran el calzado porque estaban en lugar santo. Y vemos cómo Moisés no se lo quitó. ¿Y qué efecto provocó eso? El polvo de rechazo provoca en nosotros orgullo, soberbia. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Que ese orgullo, esa soberbia del polvo de rechazo, ocurre que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y Josué? ¿Josué no entró a la tierra prometida? Josué entró, son de los dos espías. Josué y Caleb sí entraron. El rechazo no es contigo, el rechazo es hacia mí. Ahora, si yo estoy dispuesto a recibir el rechazo, ¿cuánto más tú? Porque estás hablando de mí, ¿ok? En esta parábola vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Y vemos cómo dice la palabra que el Señor se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo máximo. La primera humillación fue cuando bajó del cielo, pues de estar con su Padre, a convertirse en hombre. Ya de ahí ya se humilló. Y todavía aparte se humilló de tal manera, ¿sí?, que permitió, ¿sí?, en su proceso el ser crucificado y humillado por nosotros todavía de pilón. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos conocer de la palabra. Pero ok, vamos otra vez a Mateo 13, ahí adelantito, que es lo que estábamos leyendo. Es una parábola chiquita, pero tiene muchísimo mensaje. Dice entonces, aquí hay una estatura de verdad. Aquí hay una estatura de verdad, ¿sí? Y la estatura de verdad nos llama de qué son los pasos a seguir para crecer. Si lo lees, vamos a encontrar en el capítulo 13, primero, que es una semilla. Es una semilla de las más pequeñas, dice. Luego se convierte en hierba, ahí lo vas a encontrar. Luego se convierte en árbol. Y luego se convierte en refugio. Porque no nomás quedó en árbol. Si se fijan, dice ahí que después se convierte en refugio de aves. Ese es el crecimiento que tú y yo tenemos que tener, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ok, la mostaza. ¿La mostaza qué es? Si yo agarro una semilla de mostaza, fíjense bien, y la aviento en la tierra, esa semilla es de mostaza, ¿estamos de acuerdo? Ahora, te paras a un lado de un árbol de mostaza, ¿ese árbol de qué es? O sea que si el árbol está enorme, o si la semilla está pequeña, sigue siendo mostaza. Y para nosotros, cuando nos estamos pequeños, nos sentimos avergonzados, ¿sí? Y al final de cuentas seguimos siendo mostaza, seguimos siendo hijos de Dios. Y tenemos un proceso de crecimiento, y el proceso de crecimiento es que primero somos semilla, luego somos hierba, luego somos árbol, y finalmente, como es árbol, vamos a ser un refugio para alguien más. Ese es el proceso, iglesia. Todo lo que el Señor nos está dando para bendecir a alguien más, no para que te lo quedes, ¿sí? Y muchos no lo queremos quedar. Entonces, no importa qué tan pequeña pueda ser la semilla, tampoco importa qué tan grande pueda ser el árbol. Lo que importa es que sigamos siendo mostaza. Y eso se refiere a que estemos parados sobre la roca. Si yo estoy parado sobre la roca y soy una semillita en esa roca, no importa mientras esté en la roca. ¿Me doy a entender? Pero puedo ser el árbol enorme, pero si estoy sobre la misma roca, no hay ningún problema, cualquiera de las dos cosas. Ahora, fíjense bien, vamos poco a poquito porque a veces me quiero aventar a otros lados. Ok. Híjole. Muchos de nosotros en nuestro caminar, vamos a ver el caminar físico. Y el caminar físico es... Muchos de nosotros nos afrentamos y nos avergonzamos de donde venimos. Muchos nos podemos avergonzar de mi papá cuando hizo aquella broma y cuando fue a la escuela iba por mí. No vengas por mí, papá. ¿Sí? Y si vienes en bicicleta, no, tráete el carro nuevo, porque en la bicicleta no me gusta, me siento avergonzado de mis compañeros. ¿A poco eso no lo han sentido? Sí, todos lo hemos sentido. Ah, yo siempre he estado en el lugar correcto. Por favor, ese ya es orgullo, ¿va? Entonces, ¿a qué voy? ¿A cuánto nos hemos sentido avergonzados de personas que están cerca? Ok, pero fíjense bien,
¿Pobreza? ¿Te sientes avergonzado cuando hay pobreza? Podemos sentirnos avergonzados cuando hay pobreza. Y la pobreza, el Señor también venía a enseñarnos también de la importancia de la pobreza. Sí, porque si crecemos en lo espiritual, la pobreza física, material, el Señor la suple así. Lo importante es que tú y yo entendamos que entendamos la importancia de crecer en Cristo Jesús. Y eso va a traer la provisión. Ok, vicios. ¿Cuántos nos da vergüenza de decirle, Señor, qué creen, iglesia? Yo antes era un adúltero. No, ya no, es que ya Cristo me cambió, ¿por qué tengo que decirles eso ya? Bueno, pues si es que si el Señor a veces nos va a regresar al principio, para que nos acordemos de dónde nos sacó. ¿Qué tan basura éramos? Y ahora ¿qué somos en Cristo Jesús? Para que aprendamos a valorar lo que tenemos, ¿sí? Imagínate que llega una persona que se dedicaba a vender su cuerpo, y llega y dice, yo vendía mi cuerpo y ahora soy cristiano y el Señor me transformó. Pero ahí te va el que está de aquel lado. Mira, si así hace eso, esa persona sigue siendo semilla aquí plantada en la arena. El problema no es el que se para enfrente. ¿Sí, vamos bien? Ok, ahí vamos creciendo. El Señor va a buscar que aprendamos desde el inicio y regresemos al inicio. Siempre vamos a encontrar eso, es un principio, ¿sí? Que recordemos de dónde nos levantó. Y muchas veces tú y yo vamos a llegar a ser árboles y el Señor nos puede llevar otra vez al área de semilla. A veces creemos que porque ya somos hierba, ya no, en lo físico ya no regresa a ser semilla, pero en lo espiritual sí. ¿Cuántos hemos llegado a ser prósperos y el Señor en un momento dado, ¡fum!, te avienta donde no hay prosperidad? Te está llevando a la semilla porque hizo falta que aprendiéramos algo de esa semilla. ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿se acuerdan? Hay cosas muy pequeñas, pero que pequeñas llegan a ser grandes. Vamos a hablar, por ejemplo, David. ¿Se acuerdan de David? David era de los más pequeños de su casa. ¿Sí? Y si se acuerdan cuando fueron a ungirlo como rey, que estaba pequeño, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo el papá? Le presentó a todos los hijos. Y cuando llegó la persona que le evangelizó, no, es que me falta alguien, no soy ninguno de ellos. ¿Tienes algún otro hijo? O sea, ¿cómo yo que voy a ungir a David como rey, tengo que preguntarle al papá que si tiene otro hijo? Ah, sí, tengo otro hijo, pero él ahorita está ahí pastoreando las ovejas. ¿El menos? ¿Y qué hizo el Señor con el menos? Entonces no te sientas menos cuando somos menos, siempre y cuando estés en la roca. Porque si eres el menos en la roca, gloria a Dios te va a levantar. Pero si eres el menos en la arena, déjame decirte que no va a funcionar, porque cuando lleguen esos ríos, cuando lleguen esos vientos, te van a mover fácilmente. ¿Amén? Sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿En qué era pequeño Daniel? A comparación de los que tenía como asesores y que interpretaban los sueños del rey, era nada. Y aparte su edad era joven. Así es, era joven. Y las personas que le aconsejaban al rey, que eran gente ya que tenía conocimiento. Imagínate, llega un jovencito, nosotros todos jovencitos, y hay ocasiones que el Señor nos va a mandar con personas, y no sé si lo hayas vivido, con personas que conocen mejor de la palabra. ¿Y a poco no te sientes a veces así? A mí me ha pasado, que yo he llegado con amigos pastores y llegas y sabes lo que conoce y así como que ¿y cómo ve usted lo de el Lev y Levab? ¿Sabes que el nivel de conocimiento es mayor? ¿Sí? Te sientes así como que menos, pero el Señor, ¿sabes lo que hace? Lo que está menos levanta. ¿Sí? Luego lo aprendes. Cuando lo aprendes dices, no tengo por qué sentirme menos mientras esté en crecimiento. Me tendría que sentir menos si sigo en el mismo lugar, pasan los años y sigo en el mismo lugar. Ahí sí siéntete menos. Deberíamos de sentirnos mal, ¿ok? Entonces, ¿sabes cuál es el nutriente para que la semilla pueda crecer y pueda convertirse en hierba? Se llama, es la palabra, pero viene por medio de la humildad. Humildad es reconocer, yo se los digo y se los he dicho muchas veces, esta congregación está creciendo como está creciendo, ¿sí? Está comprometida con el Señor, como está comprometida con el Señor, por Él. Esta congregación la sostiene Él. Amén. Entonces, cuando nosotros le ponemos en el lugar que corresponde, y yo sé las habilidades que tengo, ¿a poco cada uno de nosotros no sabemos qué habilidades tengo? A ver si yo te digo, vamos a pintar.
Y hay alguien que dice, bueno, yo tengo la habilidad, lo he hecho, sé cómo hacerlo. Pero llega otro con que, ¿y cómo se agarra la brocha? ¿Sí o no? Sí pasa. O se rompió un tubo en la casa de fontanería, se tomó un tubo de agua. Y ya hay personas, y no tienen por qué sentirse mal, que no saben ni cómo agarrar el tubo ni qué hacer. Y a lo mejor tú dices, pues nomás es darle una vueltita a la rosca y listo. ¿Cierto? Y a lo mejor ya hablan a alguien para que venga y le repare esa situación. Pero hay otras personas que lo ven y dicen, eso está bien fácil. ¿Por qué? Porque vio. Yo en lo personal se los digo, y no es para presumirlo, pero yo acostumbro mucho a ver las cosas. Por ejemplo, va una persona que va a reparar algo, y ahí está mi esposa de testigo, no me va a dejar mentir, ahí estoy paradote. Y abajo mi esposa dice, pues vente, ya déjalo que le haga el suyo, no estoy. Llega la siguiente ocasión que vuelve a dañarse, ¿y quién crees que la va a reparar? Yo. Hay cosas que no funcionan, hay cosas que no logramos hacer porque tiene que ver mucho con técnica, ¿sí? Pero llegas y me pongo a hacerlo. Voy al mecánico, está viendo el motor y yo siempre viendo así. Entonces vamos un día ya por el salto, se daña el chicote del acelerador. Vamos a hablarle al seguro para que vengan por mí. No, agarro un alambre y meto por dentro, agarro el cofre, lo pongo en el... en este caso era un carrito, una caribita, ¿cómo se llama? El carburador, y agarro y desde adentro. Yo aquí no me quedo. De aquí a que llegue, ¿sí? Pero hay cosas que se salen de nuestro control, pero hay otra persona que sí la sabe. Como la comida. La comida. Me pongo a hacerlo, pero no es mi habilidad. Y veo cómo se hace y voy aprendiendo. Hay veces que no me salen algunas, esa es la verdad. Hay cosas que no me salen. Sin embargo, yo veo. Ay, no sé. Ponte, vele cómo le vas a hacer y le calas. A lo mejor funciona, a lo mejor no. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que ir creciendo. Y el hecho de ver y hacer, ¿sí? Porque yo he visto muchas comidas que hace mi esposa y de rato le estoy preguntando cómo las hace, para ponerme a hacerlas yo. Pero pues no viste, sí, pero tengo que hacerlas. Si no las hago, no se me va a quedar esa enseñanza. Ok, entonces, luego pasamos a hacer hierba, ¿sí? ¿Y la hierba qué es? ¿La semilla es la etapa final o la etapa inicial? Inicial. ¿Cuál es la final? El refugio, que sería en este caso el árbol, esa es la final, ¿sí? La etapa final de la semilla es ser árbol, pero el árbol se convierte en refugio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, la etapa final de esto es precisamente ser ese árbol, no la semilla nada más. Debemos de ser agradecidos y estar contentos con lo que vamos conociendo y aprendiendo, ¿sí? Y aún cuando el Señor nos baja de aquí, aquí. Para el crecimiento es importante la gratitud. Siempre ubicarnos en dónde estamos. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estoy ahorita? Yo se los he dicho, de cuando yo inicié, cuando el Señor nos llamó como pastores, ahorita nada que ver. Pero no me puedo quedar ahí. A lo mejor ya estoy como hierba. Pero vamos por árbol. Y luego que esté como árbol, ¿qué? Me voy a convertir en refugio. No me puedo quedar estacionado nada más en la hierba. ¿Estás creciendo? Gloria a Dios, qué bueno, ¿sí? Hay un juego, no sé si lo conozcas, se llama No te enojes. Es un juego de mesa, nos gustan mucho los juegos de mesa y acostumbramos mucho a jugar ahí en casa. Y ese juego de No te enojes es un juego donde vas jugando con canicas y vas saliendo, y la idea es que tienes que dar la vuelta y dejar las canicas otra vez donde mismo. Pero son 4 esquinas, es como una estrella, o cuadro, pues, o una cruz. Y sucede que yo estoy de este lado, uno está de aquel, otro de acá, y estamos jugando todos. Pero yo tengo que dar la vuelta a toda la cruz para llegar a mi lugar. Pero sin el caminar, cuando llego a la otra parte de esa cruz que te digo, y está la otra persona que está jugando, con los dados avienta y al tocarle el lugar donde yo voy, me regresa hasta el inicio. Por eso se llama No te enojes. Porque cuando estoy a punto de llegar, puede llegar alguien y me lo quita, toca y boom. ¿Te acuerdas? Otro más sencillo, serpientes y escaleras. Ya estoy llegando, pero doy un paso en falso y... Ahora, en el serpientes y escaleras es con un dado, ¿verdad? En nuestra vida es porque nosotros tenemos nuestra voluntad y nosotros tomamos la decisión de caminar ahí. Yo soy próspero, el Señor me ha prosperado, todos ustedes. Bien, pero prosperado bien. Y tú dices, voy a hacer un negocio y voy a invertir todo porque me dijeron que si yo invierto 100,000 me regresan 200 o 300 en este negocio.
Ahorita el negocio de las cubrebocas y todo, un negocio así. ¿Vamos de acuerdo? Entonces llegas y nunca le consultaste al Señor, que es el que te trajo la provisión. Y vas e inviertes a lo seguro porque físicamente tú sabes que el dólar va a subir, lo que tú quieras. Inviertes y sucede que no pasa nada. ¿Qué ocurre con eso? El Señor te va a volver a llevar al inicio, porque hay principios que no lograste aprender. Y ya eras hierba, pero te volvió a dejar otra vez en semilla para que te vuelvas a nutrir. Y antes de que tomes una decisión, debemos de aprender a pedir al Señor primero su visto bueno. Oiga, pastor, pero el Señor a veces se tarda. Y Él nunca se tarda, dice su palabra. Más bien tú y yo estamos acelerados. ¿Sí? Y tenemos que aprender a esperar en Él. Ok, siguiente, rapidísimo, el árbol. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Que cuando es el árbol, significa que ya el tallo ya maduró. O sea que si yo pongo la semillita, aquí está la tierra. Primer paso es que la semillita, ¿qué hace? Dependiendo del tipo de árbol que sea, es la profundidad de la raíz. ¿Sí? Ok, luego ¿qué hace? Sale la hierba. ¿Sí? Pero luego cuando sale la hierba y sigue creciendo, va a llegar un momento en que este ya no puede ser así. Imagínate un árbol. ¿Conocen los eucaliptos? ¿Han visto cuando se cae un eucalipto cómo está la raíz? ¿Cómo está? Está extendida en lugar de estar profunda. El eucalipto es un árbol enorme, es tan ancho, de hecho a veces inclusive no alcanzamos ni a abrazarlos. Y ese árbol enorme, su raíz está hacia lo largo. ¿Sí? Han llegado tormentas y vemos que el árbol cae y cuando vemos se trae toda la raíz, pero se trae como media cuadra levantando la raíz porque se fue hacia los lados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero si por ejemplo, te digo, en las playas vemos palmeras. ¿Las has visto las palmeras? ¿Y sabes cuál es la función de la palmera que hace? La palmera se va hasta abajo, lo más profundo que pueda. ¿Por qué? Porque está buscando el agua. Es lo que hemos aprendido ya, ¿verdad? También eso. ¿Y qué hace la palmera? Llegan huracanes. Y yo he visto en huracanes cómo mueve los carros. Y el carro, hasta trailers. Y ¡paz! Y la palmera nomás hace eso. Hola. ¿Algo más? Eso es lo importante de esto. Cuando nosotros conocemos la palabra, nos debemos convertir en palmeras. ¿Y qué es la palmera? Mis pies están sobre la roca. Uy, no hay dinero. Gloria al Señor. Bendito sea. Porque esta tormenta es pasajera. Amén. Amén. Pero el Señor me dejará y yo sé que tarde o temprano me levantaré. Punto. No se mueve de donde está. Ahora empezamos a hacer como el eucalipto. ¿Qué hacemos? Déjame buscar por otro lado. Oye, ¿no tienes un trabajo extra que me des? ¿No tienes un trabajo? ¿No tienes otra manera que puedas hacer? Entonces me estoy yendo hacia los lados para buscar la manera de sostenerme. Y no estamos dependiendo de la ropa. ¿Vamos bien? ¿Sí está cayendo algo o no está cayendo nada? Porque lo veo, no sé si así, como que sabrá Dios qué quiere decir el pastor desde que inició. Ahora sí vamos a Salmo, estamos en tiempo y quiero terminar el Salmo. Salmo 1. Aquí podemos ver un principio que ya vimos la semana pasada, que es el principio de la separación, y vamos a verlo así. Voy a leerlo de una vez, poco a poquito. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? Tú puedes decir, ay, los del mundo. No, los de malos somos los que estamos dentro de la iglesia, ¿sí? Y que estamos rechazando lo que el Señor nos está dando y te estoy dando el consejo. No, pues mira, yo considero que, oye, fíjate que, pues yo la verdad de las cosas es que, pues no, mi esposo nomás no puede tener familia, o soy soltera pero no me quiero casar. Y, todavía no te cases, pero quiero tener familia. ¿Cómo ves? Si me aviento una cascarita por ahí, pues igual y está todo bien. ¿Qué consejo le vas a dar tú? El consejo está en la palabra. Tú tienes que buscar de la palabra. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Oye, yo sé que tú eres muy sabio. Fíjate que me quiero poner a Cristo Jesús aquí, resplandeciente, poderoso con toda su gloria.
Es un tatuaje, pero espiritual bien potente. ¿Y tú qué le vas a decir? Dependiendo de dónde estés. Si estás sobre la roca, le vas a decir, mira, la palabra dice que el cuerpo es esto y para esto es. Tú sabes y tomas la decisión. Pero si no estás en conforme en la palabra, ¿qué vas a decir? Pues yo no le veo nada de malo en la gloria de Dios, ¿sabes? Es más, deberías de ponerla aquí en tu corazón para que se vea. Ah, gracias. ¿Sí me suena? ¿Y qué va a decir el que está a un lado de mí, que no le preguntaron, pero está de metiche? ¿Qué va a decir? Ay, este cuate ya es bien legalista. Uy, estos son fanáticos. ¿Ven cómo se fanatizan con la palabra? ¿Nos está tratando de avergonzar? ¿Sí? Pues sí está tratando. ¿Lo va a lograr? Dependiendo de dónde estés parado. Ay, no, que César, que es religioso y que no, que ya está haciendo muy cuadrado. Aún hermanos en Cristo, estoy hablando de malos, de los que están en casa. ¿Sí? Y casa no me refiero a esta iglesia, me refiero a hermanos que nos conocemos en Cristo. Uy, no, ni vayas ahí porque se está metiendo que en el tabernáculo y el Antiguo Testamento. Mira, ¿qué le hace al que está sobre la roca? Nada, porque estamos buscando agradarle a Él, no a los que nos rodean. Amén, ¿vamos bien? Y cuando lleguemos a este lugar vamos a darnos cuenta que los que nos rodean van a llegar ahí también. ¿Sí? Vamos a buen tiempo, ahí voy rapidísimo. Ok, dice, bienaventurados los que no, varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni estuvo en camino de pecadores, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Cuál es el camino de pecadores? Ya lo conocemos. Pastor, yo ya conocí a Cristo. A ver, vamos siendo sinceros, si no me contestes. ¿Cuántos seguimos el camino de pecadores siendo cristianos? ¿Cuántos seguimos siendo pecadores si somos cristianos? Y conocemos que no debemos de hacerlo, algo básico. Y seguimos haciéndolo. Estamos caminando el camino de pecadores. Bienaventurado el que no, está diciendo, ¿verdad? Ok, entonces por eso a veces no somos bienaventurados. ¿Y en silla de qué? ¿Cuáles son los encarnecedores? ¿Sí? Ajá, fíjate bien, personas que oyen la palabra, pero como en el momento no lo lograron comprender y no era conforme a lo que ellos querían escuchar, entonces empiezan a juzgar y a criticar a los que les rodean. ¿Habrá de esos? Sí, los hay. Y los hay dentro de una congregación, los hay dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los encarnecedores, somos los que escuchamos y no lo guardamos. Y cuando lo necesitamos, no lo tenemos porque nunca lo guardamos. Tenemos que aprender a guardar todo lo que el Señor nos está enseñando. Ok, dice en el 2, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ah, qué interesante. Dice, se deleita. ¿Qué es deleite? Placer. ¿Se acuerdan del agua que salía del Edén? Agua que produce ¿qué? Placer, deleite. Entonces dice, si no, está hablando de la bienaventurada, del feliz. Si no, es feliz aquel que se deleita, sino el que en la ley de Jehová está su delicia, se deleite en esa ley, en esa palabra. ¿Qué es esto? ¿Sí? Dice, ¿y en su ley qué? Medita de día y de noche. ¿Qué representa el día y qué representa la noche? Día representa la exaltación. Noche representa la humillación, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo medita en la palabra? Gracias. Siempre. Que medite de día y de noche. O sea que si tú te haces un problema fuerte ahorita, ponte a leer la palabra. Si estás en un momento de gloria, ponte a leer la palabra. Porque esa te va a servir cuando estés a punto de entrar en un momento de humillación. ¿Vamos bien? ¿Qué más dice ahí? ¿Dónde se refleja si estamos nosotros meditando en la palabra de día y de noche? En los frutos, en nuestras acciones. Cómo actúas ante una circunstancia, ¿sí? A veces lo notamos, iglesia. Tu función y mi función es cuidar también en nuestros hijos, y más los que tienen hijos pequeños, por favor. Tu función y mi función es enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Que ellos valen, ellos siguen siendo semillas, siguen siendo mostaza. Aunque el otro tenga una mochila super guau y tú tengas la mochila super guau, no importa. Pero nosotros como papás a veces lo queremos poner al mismo nivel de la otra persona. Los estamos dañando.
Lo que estamos haciendo es que esa semilla, en lugar de ser mostaza, se está convirtiendo en eucalipto. Y la raíz está yendo hacia los lados. ¿Qué significa? Que voltee a ver qué tienen los demás y lo quiero. Iglesia, cuidado, los que tenemos, nosotros no tenemos hijos chicos, pero todavía podemos formar. Pero los que tienen hijos chiquitos, si no los formas desde ahorita, vas a tener problemas más grandes. Ay, es que mis amigos donde voy, ya todos tienen carro. Pero el papá, ¿cómo va a decir? Sí. No, espera, mijo, déjame ver. No, porque no se trata de los lados, se trata del fondo. De que se agarren de la palabra. Y aunque yo tenga lo que tenga, una motocicleta, lo que sea, o ande en camión, no me importa. Pero cuando llega la provisión y el Señor me da un carrito, le digo, gracias, Señor, porque me puedes mover en él. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando. Luego dice aquí, sino que la ley medita en un momento o en otro. Ahora, aquí aún esto nos puede dar vergüenza, iglesia, se lo voy a dar como testimonio. Mi orgullo era a tal grado que a mí me daba vergüenza verme de donde estaba hacia abajo. No creo que sea el único. No me levanten la mano, no creo que sea el único. ¿Sí? Y ya tenía yo un carrito, y para mí tenía que disponer de ese carrito porque ya tenía que comprar pañales. Y de eso fue, por eso lo vendí. Y lo vendí. Pero yo lo que no quería era bajar de ese nivel de carro. Y a veces me ponía a pensar, pues, ¿qué van a decir mis vecinos? Mira nomás, ya lo vendió y ve lo que se compró. Eso es orgullo. Y yo lo tenía. Hasta que entendí, bueno, pues si traes un bochito, no traes un bochito, si traes una bicicleta, traes una bicicleta, si traes una moto que no sea de marca, ¿cuál es el problema? Somos bendecidos con lo que el Señor nos da. Y cuando entendimos eso, ¿sabes qué? Llegué hasta tener un Atlantic. Y aún todavía estaba trabajando mi orgullo ahí. Y no es porque, el Atlantic, ¿qué tiene de malo? Nada, el que tiene de malo soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el problema no es la tierra, el problema no es la semilla, que el Señor siembra, sino la tierra donde va a caer. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nada, absolutamente, no te compares con los demás. Iglesia, papás, no comparen a los demás a sus hijos. ¿Sabes qué él tiene? No importa, a lo mejor yo sí tengo para comprarte no nada más eso, hasta más que eso. Pero si yo siembro eso en ti, te vas a convertir en un árbol que va a buscar alrededor, en lugar de irse para abajo. ¿Vamos? Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Sino que, ¿qué? En el 3, ¿será como? Ajá. Ok, aquí habla algo de que vimos la vez anterior en esta puerta, que era la separación. ¿Separarnos de quién? Tenemos que aprender a separarnos de personas que no nos están edificando. Aún, iglesia, discúlpenme, aún hermanos en Cristo, que no están edificando, que no estamos creciendo. Necesito yo empezarme a separar. Separar no significa que hay suerte con tu vida, hay que te vayas. No, separarme es que yo necesito empezar a pedir consejo correcto, buscar en la palabra. Y si al mañana pasado puedo ser bendición para tu vida, lo soy. Porque si yo sigo con la misma idea, ¿sí? Donde las personas te van a dar consejo por lo que ellos creen, entonces tenemos un grave problema. Nunca voy a crecer. ¿Vamos bien? ¿Quieres pedir un consejo? Búscalo aquí. Ese es el mejor libro de consejos. Ok. Dice, ¿dónde me quedé? Ahora, ¿cuál es el premio? Fíjate cuál es el premio. Aquí veo 4 premios. 1. ¿Será como qué? Árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué son las aguas? Es la verdad, es la palabra. Imagínate qué padre que tú y yo seamos árboles plantados junto a las aguas de verdad. ¿Qué vas a decir? Verdad. Y la gente, aunque no les guste la verdad, porque no a todos les gusta la verdad, ¿sí? Aunque no a todos les gusta la verdad, tarde o temprano van a ver que la verdad es lo que les conviene. Y muchos les decimos a las personas lo que quieren oír. Digamos la verdad. Seguimos. ¿Qué más dará? ¿Dará qué? Fruto en su tiempo. ¿Qué fruto? 30, 60 o 100 por 1, ¿cierto? Según el tiempo. Vergüenza nos tiene que dar seguir siendo 30 cuando el Señor nos está llamando a 100 o nos está llamando a 60. Eso sí te debe dar vergüenza. No te dé vergüenza ser 30. No te dé vergüenza ser semilla. Que te dé vergüenza que si tú ya llevas tiempo siendo semilla y no has crecido, ahí sí que te dé vergüenza. Pero a mí no me tiene que dar vergüenza decir, yo tengo el 30%. Ay, pero conozco a mi hermano que está en la iglesia, que ya lleva tanto, que ya va en el 60, se nota cómo tiene... No te sientas menos.
¿Eso que no te da vergüenza? Si voy a seguir creciendo, voy a llegar a ser 60. Y hay ocasiones, iglesia, que nos toca alcanzar al hermano que tenía 60 y rebasarlo. No porque estemos jugando competencias, pero al final de cuentas, nuestra santidad va a traer mucho producto y voy a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Ok, ¿qué más trae? Dije su hoja. ¿Y su hoja qué dice? Ok, su hoja no caerá. Ok, ¿qué pasa con los árboles en invierno? En otoño. ¿Qué ocurre? Se caen las hojas. Las hojas representan la gloria externa. ¿Se acuerdan de las vestiduras del sumo sacerdote? Las vestiduras que tenía se dividían en dos. Ropas que eran ¿para qué? Para la gloria de Dios, o sea que tenían que tener, y había ropas que eran para la gloria del sacerdote, que es cuando lo veían afuera y decían, no, es sacerdote. Y el Señor nos pone nuestro árbol, cuando llegamos a ser árbol, pone esas hojas alrededor que son gloria externa, pero nos pone gloria externa cuando ya tenemos gloria interna. No sé si me estoy dando a entender. O sea, que lo podemos asimilar. Ya lo estoy viviendo. Ya estoy viviendo el cristianismo, ya estoy viviendo la palabra, entonces esa es gloria interna. Y el Señor empieza a mostrar alrededor la gloria externa. ¿Qué es esto? La manera en que tú aconsejas, la manera en que tú actúas, la manera en que tú hablas, la manera en que tú vives, la manera en que tú administras lo que llega, la manera en que tú, no sé, en una circunstancia difícil actúas o reaccionas. Eso es el follaje. Espérame, ahorita te voy a decir por qué. Vamos a Apocalipsis, buena pregunta, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, ahí vamos a ver por qué se cae, porque también dije, bueno Señor, pero ¿por qué se tiene que caer a veces? Y en Apocalipsis 22, 2, ¿qué dice? Apocalipsis 22, 2. Alguien que lo lea con fuerza, así como para que se vea en la grabación. Y no me regañe el técnico. A ver. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Saben para qué son los árboles? ¿Por qué se caen esas hojas de los árboles? Para la sanidad de las naciones. Las hojas que nosotros tenemos de gloria. A ver, fíjense bien, el Señor no vino para que tú y yo tuviéramos gloria externa, porque la gloria es del Señor. Fíjense bien, ¿dónde está la gloria interna del Señor? Cuando tú y yo somos luz, dice la palabra, que el Señor no te da una lámpara, dices, no tienes una lámpara y la metes debajo de la cama. La lámpara que tienes es para que dé luz, ¿verdad? Ok, cuando nosotros tenemos esa luz que hemos aprendido que es la luz Or, que es Jesús en nosotros, no podemos evitar hacer luz, porque es algo que no controlamos. No sé si me doy a entender. La palabra vive en mí y yo me gozo y digo, gloria a Dios. A veces me ha tocado en mi trabajo decir amén. Y todos así como, pues es que no puedo detenerlo, es algo que está en mí. ¿Sí? O un comentario a veces dicen cristianos y gloria a Dios. Y empiezas a quitarte muchas cosas donde dicen, gloria a Dios, ¿qué van a decir mis amigos? Te lo quitas porque sale por inercia. Yo no puedo quitarte el deseo de que dances, porque está dentro, nace de adentro y empiezas a danzar con gozo, que te postres, que llores, de gratitud. No lo podemos quitar porque es algo que está dentro, y cuando menos piensas ya estabas llorando, y dices, ya cuando terminas de van a decir que soy bien llorón, todos los domingos empiezo a llorar. Es algo que está dentro, esa es la gloria que el Señor pone, pero por fuera la gente ve, ¿sí?, lo que nosotros somos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se cae una hojita? Por ejemplo, a nosotros no nomás se nos cayó una hoja, casi se nos caen todas las hojas. Entonces viene una circunstancia y viene una salud de mi esposa y ¡pum!, todas las hojas para abajo. Y la gente, ¿qué hace con esas hojas? Empieza a ver cómo vas a reaccionar en la circunstancia en la que estás. Y entonces, al ver cómo reaccionas, dices, ¿sabes qué? Esas hojas van a servir para que otra persona venga a Cristo Jesús, viendo que tú vuelves a reverdecer, vuelves a tener hojas y vuelves a seguir con vida. Porque el árbol de mostaza, el árbol que cae las hojas, sigue siendo árbol, está vivo. Y va a volver a tener hojas, si su tallo y su raíz están colocados en el lugar correcto. No sé si me estoy dando a entender, porque lo veo como no sé si con guap o tratando de digerirlo. Las hojas sirven para que los demás puedan venir. Si se cae una hoja, provisión en mi vida, entonces ¿cómo reacciono?
No tengo la provisión que tenía, ahora tengo menos. Sin embargo, ¿cómo reacciona? Sigo confiando en el Señor. La gloria se la sigo dando al Señor. La persona ve, mira, tuvo una circunstancia, veo que ese árbol, aunque se le cayó una hoja, sigue siendo árbol, sigue estando puesto donde está. Sí. Ok, entonces, el Señor permite que la hoja se seque y caiga como hojarasca para que los demás vean el testimonio que vamos a dar para ver si nuestra raíz va a seguir dando fruto aún que esa dificultad está en nuestras vidas. Tiene una doble finalidad. Lo van a ver los de alrededor y va a trabajar contigo. Porque tú y yo puedo trabajar nada más con mi gloria, que es esto. Pero dice, Señor, no, trabaja con la gloria que yo te doy. Porque si bien es cierto, estás así, te estás viendo de una manera bien, ¿sí? Yo te puedo quitar ahorita esto. Para mostrarte que la gloria es mía. Pero los demás que están alrededor, al ver que se están cayendo cosas, ven la reacción del árbol en sí, no tanto de la hoja. Y aún así, esas hojas que se caen, es la hojarasca que se va a fundir en el horno. Se va secando. Son cosas que, ¿sí? Son cosas que al final de cuentas, eso va a volver a generar. Ahora, algo importante, cuando tú y yo estemos junto a corrientes de agua viva, dice la palabra que ya no van a caer nuestras hojas. ¿Por qué no van a caer nuestras hojas? Porque ya no está mezclada el agua. Ya el agua donde estoy, ya no está mezclada. No sé, mira, hemos aprendido que el Señor nos pone en lugar de exaltación y en lugar de humillación. No sé si alguien se ha puesto a pensar, ¿de qué dependerá de que esté en el lugar de exaltación o humillación? Yo me he puesto a pensarlo, yo sí lo he hecho. Después no sé si tú sí o no. Pero por ejemplo, ahorita estoy en un momento de, vamos a decirlo así, de exaltación en ciertas áreas. ¿Sí? Me está yendo bien en mi trabajo, me está yendo bien en esto, no me falta nada. No sé si alguna vez te ha ocurrido, si al Señor se le ocurre ponerme en una situación de humillación y empiezas, pero si el Señor me pone ahorita que tengo esto y luego ya no llego a tener, ¿qué va a pasar? El Señor lo va a hacer porque en nuestro corazón todavía sigue pensando que la estabilidad depende de lo que tienes y no de Él. No sé si me estoy dando a entender. ¿Y puede valerse? Sí, pero cuando tú y yo estamos aquí, Señor, me ha costado tanto trabajo juntar 5 pesos, Señor. Y me siento tan tranquilo por la cuestión de las finanzas porque ya tengo 5 pesos. Pero ¿y si el Señor me los quita? Y empiezan con el miedo y temor de que si me los quita, ¿qué va a pasar? Ese Señor dice, entonces todavía no tienes tu confianza puesta en mí. Porque si me los quitas, tú me los volverás a dar. Y si no me los vuelves a dar, no importa. Porque tú sabes perfectamente por qué lo estás haciendo. ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Ajá. Sí, por eso. Pues son las circunstancias, son las pruebas que pone el Señor, ¿no? Porque estamos con gozo de decir, Señor, prosperante, soy esto, soy lo otro. Gloria a Dios. A ver si es cierto. Así es. Y eso no tiene... Así es. Y ¿Tú decías que era lo máximo? A ver si es cierto. Vamos viendo. Vamos viendo cierto que Sí. es lo máximo, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Yo ya no soy nada de orgulloso, ni soberbio, ni autosuficiente. Está bien. Vamos a ver, hijo. Nomás déjame ver que efectivamente sea así. ¡Pum! Inventé una prueba. Y es donde, todavía sigo siendo orgulloso, soberbio y autosuficiente. Entonces tengo que retomar el camino. ¿Sí me va a entender? Sí. O sea que muy pocas personas llegan a hacer árboles plantados junto a Sí. ríos de agua viva. Sí, Muy pocas personas. no es que sean muy pocas personas, son personas que llegan a conocer realmente a Cristo Jesús y deciden caminar sus caminos. Sí, es como decir, ¿cuántas llegarán a ser la esposa? No es tan fácil llegar a ser la esposa, pero el punto aquí es, quiero realmente ser, porque a uno de nosotros se nos siguen cayendo hojas. Y a veces no es precisamente ni invierno, ninguna estación, se nos siguen cayendo cuando no se nos deben de caer las hojas. Estamos en primavera y se me caen las hojas. Dices, entonces algo le hace falta a esa hoja como ese nutriente. ¿Sí me da a entender? Sí. Algo interesante de eso es que no se trata del tiempo. Estabas mencionando que no te debes de comparar con las personas que tienen más tiempo en la iglesia y cosas así. Es porque la separación pasa en un instante, porque es tu actitud. Así es. Y aún a veces, y Pablo habla de esto, a veces el Señor te llama a estar en un lugar en donde antes te caías. Por ejemplo, si eres misionero y tienes que ir a un lugar donde hay este tipo de pecado, pero ahora eres diferente y ahora lo puedes hacer porque te fortalece. Pero no se trata del tiempo, se trata de la separación. Puedes estar separado mientras estás en ese lugar, pero en el principio tienes que decidir a separarte físicamente porque no tienes las raíces, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de muy pocas personas, no es porque muy pocas personas
personas tienen el tiempo suficiente, porque muy pocas personas tienen el compromiso suficiente para despegarse de así es. Sí, porque no es por tiempo. Es por eso, no te sientas menos porque llegas a la iglesia y escuchas a un hermano que se sabe la Biblia de aquí a acá. No, yo ni tampoco estoy pendiente si la Biblia no. No, yo me voy a ocupar de mi semilla, de la semilla que está aquí plantando el Señor para que crezca. Y cuando menos piensas, volteas y dices, ¿dónde está el hermano que había? Ay, se me quedó. Pues déjame ayudarle a ver si lo puedo motivar para que venga para acá. Pero punto, no porque esté jugando carreras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos rapidísimo para terminar. Refugio. El refugio, que es el último punto. El refugio dice, déjame decirte que el propósito final de la semilla de mostaza es que se convierta en árbol y sea refugio. No es ni siquiera el árbol, es que sea refugio. ¿De refugio de qué dice aquí la palabra? ¿Que son de qué aves? ¿Sí? Que dice que vendrán aves. ¿Sí? El de mostaza en Mateo 13 dice que son árboles, vendrán todo tipo de aves. ¿Qué son todo tipo de aves? Aves buenas y aves malas. No vas a poder evitar, a ver iglesia, intentemos esto, no voy a poder evitar por dos motivos. La luz puedes evitar que los que están alrededor la vean. No. Ahora imagínate la luz en el monte, ¿se verá? Sí. Ok, ahora imagínate el árbol enorme. Ay no, déjame taparlo que no vean que soy mostaza. No puedes evitarlo. Cuando tú dejas que el Señor trabaje en ti, no puedes evitar que los demás perciban, ¿sí?, que tú conoces del Señor y vives la palabra. No lo vas a, ni lo intentes, porque no se trata de tapar que soy cristiano. Se trata de mostrarle a los demás que Cristo Jesús es un Dios vivo. Amén. Amén. Y fíjate qué interesante, porque las aves, dice aves buenas. ¿Cuáles son las aves buenas? Las que conocen de la verdad y la viven. ¿Cuáles son las aves malas? Aquellos que no conocen la verdad ni les interesa, nada más buscan perjudicarte. ¿Y van a llegar personas que quieren perjudicarte a ese árbol? Sí. ¿Las podemos correr? No. Simplemente tienes que cuidarte. Nada más tenemos que cuidarnos. Seguir la palabra y ser de bendición a esas personas. ¿Cuántas encontramos personas envidiosas, personas que no están provocando problemas en una congregación? No vas a decir, vete de aquí. No, simple y sencillamente lo que vas a hacer es seguir actuando conforme a la palabra, y si esa persona llega a ver la bendición de estar conforme a la palabra, vamos a ser bendecidos. Amén. Ojo, no son nada más personas que no conocen de Cristo. Aún personas que vienen a la iglesia aparentemente que conocen de Cristo, pero nada más están criticando, están juzgando, esas son los aves malas que no las podemos quitar de ese árbol, porque para eso es. El Señor Jesús vino y enseñó a cuántas, a multitudes. Unos fueron, algunos no fueron, no importa, tú enseña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, iglesia, para terminar, no nos avergoncemos de ser esa mostaza, de ser esos hijos de Dios. Amén. Aprendamos a gozarnos en lo que somos. Somos privilegiados, iglesia. El que tendría que sentirse mal o incómodo es el que está afuera y no conoce a Cristo Jesús, no tú y yo. O sea que si tienes ganas de danzar, despreocúpate aún del hermano que está a la izquierda, que no quite esa bendición que el Señor tiene para ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Somos bendecidos? Sí. Ok, los veo con cara así como que estamos analizando, pero si no, bueno, seguimos. Entonces, ojo, soy semilla. Estamos creciendo a ser hierba. A lo mejor ahorita ya somos hierba. Recuerden, somos bendecidos porque hemos crecido. Pero recuerden que todavía nos falta llegar a ser árbol. No nos quedemos con que, veo al hermano y digo, no, yo ya, bendice Dios, vea dónde estoy, pastor. Yo ya no hago esto, ya no hago aquello. Sí, pero todavía nos falta llegar a ser el árbol. Y cuando llegues a ser el árbol, todavía nos falta ser refugio. Y puede ser que cuando llegues a ser refugio, todavía el Señor te manda otra vez a semilla. Porque todavía hay principios que nos faltó aprender.